Todos, vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos, ya con Perú, tercera parte. Tarapoto. En Tarapoto veo que se va a producir sismos y terremotos, los siguientes. 2.0, profundidad 117 kilómetros, 117. 2.3 al punto 6 para sismos con profundidades entre 119 a 125 kilómetros. 2.8 con profundidad de 133 kilómetros. 3.0 a 3.6 para sismos con profundidades entre 140 y 147 kilómetros. 3.8 con profundidad de 130 kilómetros. 4.0 a 4.6 para sismos con profundidades entre 150 y 167 kilómetros. 4.8 con profundidad de 182 kilómetros. 5.0 con profundidad de 190 kilómetros. 5.2 a 5.5 máximo con profundidades entre 72 y 80 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 42 y 49 kilómetros. También se va a producir sismos de 6.0 profundidad 173 kilómetros, 6.2 profundidad 146 kilómetros y 6.4 profundidad 120 kilómetros. 6.6 profundidad 80 kilómetros y 6.8 profundidad 55 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.3 profundidad 109 kilómetros, 7.5 profundidad 92 kilómetros. Tacna. En Tacna veo que se va a producir sismos y 2 terremotos, así que mucho cuidado. 2.1 profundidad 100 kilómetros, 2.8 a 3.3 para sismos con profundidades entre 104 y 110 kilómetros, 2.5 con profundidad de 113 kilómetros, 3.7 a 4.3 para sismos con profundidades entre 123 a 130 kilómetros, 4.5 con profundidad de 137 kilómetros, 4.7 a 5.4 para sismos con profundidades entre 160 y 178 kilómetros, 5.6 a 5.8 para sismos con profundidades entre 9 y 22 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.9 profundidad 143 kilómetros, 6.0 profundidad 125 kilómetros, 6.1 profundidad 91 kilómetros, 6.3 profundidad 76 kilómetros, 6.5 con profundidad 50 kilómetros, 6.7 profundidad 30 kilómetros y 6.9 profundidad de 9 kilómetros. También se va a producir un terremoto de 7.1 con una profundidad de 103 kilómetros, 7.2 profundidad de 96 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 128 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 152 kilómetros. Puno. En Puno veo que se va a producir sismos. No va a haber terremotos en Puno. Por suerte, Puno se va a librar. 2.2 con una profundidad de 55 kilómetros, 2.5 a 3.0 variación con profundidades entre 60 y 75 kilómetros, 3.2 con una profundidad de 80 kilómetros, 3.5 a 4.2 variación con profundidades entre 90 y 96 kilómetros, 4.4 con una profundidad de 102 kilómetros, 4.6 a 5.1 variación con profundidades entre 112 a 129 kilómetros, 5.3 con profundidad de 66 kilómetros y 5.5 a 5.7 para sismos con profundidades entre 20 y 29 kilómetros. 20 y 29 kilómetros. También se van a producir fuertes sismos de 5.8, profundidad de 109 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 100 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 99 kilómetros. Ahora vamos a Tumbes. Cuidado en Tumbes, sismos y terremotos. Sismo de 2.3 a 2.8, sismo con profundidades entre 32 y 98 kilómetros. 3.0 con profundidad de 105 kilómetros. 3.2 a 4.0, sismo con profundidades entre 120 y 132 kilómetros. 4.2 con profundidad de 166 kilómetros. 4.4 a 4.8, sismo con profundidades entre 11 y 22 kilómetros. 5.1 con profundidad de 177 kilómetros. 5.3 a 5.7 máximo con profundidades entre 190 y 196 kilómetros y 5.9 con profundidad de 199 kilómetros. También se va a producir sismos de 6.0 profundidad 82 kilómetros, 6.2 profundidad 102 kilómetros, 6.4 profundidad 158 kilómetros, 6.6 profundidad 171 kilómetros y 6.8 profundidad de 90 kilómetros. También se va a producir terremoto de 7.0, profundidad 150 kilómetros, 7.2 profundidad 156 kilómetros,
7.4 con una profundidad de 115 kilómetros, 7.6 con una profundidad de 173 kilómetros y 7.7 con una profundidad de 90 kilómetros. Así que mucho cuidado en Tumbes con todos los terremotos, pero especialmente por el 7.7. Piura. Vamos a seguir ahora. Un momentito, sí. Piura ve que se va a producir sismos. No veo terremotos en Piura. Por ahora no veo. Más que sismos. 2.4 profundidad de 98 kilómetros. 2.6, 2.0 para sismos con profundidad de 108 a 120 kilómetros. 3.3 con una profundidad de 126 kilómetros. 3.5 con 3.4 para sismos con profundidad de 141 a 154 kilómetros. 4.6, 5.0 para sismos con profundidad de 760 y 178 kilómetros. 5.2 con una profundidad de 179 kilómetros. 5.4 a 5.6 para sismos con profundidades entre 60 y 67 kilómetros. 5.8 con una profundidad de 4 kilómetros. También se va a producir los sismos. 5.9 profundidad 123 kilómetros. 6.0 profundidad 108 kilómetros. 6.2 con una profundidad de 140 kilómetros. 6.4 con una profundidad de 170 kilómetros y 6.6 con una profundidad de 21 kilómetros. Paracas, cuidado en Paracas. Sismos, terremotos, maremoto. Va a haber maremoto en Paracas, así que mucho cuidadito. 2.0 a 2.6, sismo con profundidades entre 162 a 170 kilómetros. 2.8 con profundidad de 163 kilómetros. 3.0 a 3.8 barísimo con profundidades entre 177 a 190 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 191 kilómetros. 4.3 a 4.8 barísimo con profundidades entre 197 a 200 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 50 kilómetros. 5.2 con profundidad de 54 kilómetros y 5.5 a 5.9 para con profundidades entre 40 y 44 kilómetros. También se va a producir otros sismos. 6.0 profundidad 185 kilómetros, 6.1 profundidad de 148 kilómetros, 6.3 con una profundidad de 123 kilómetros, 6.5 profundidad de 102 kilómetros, 6.7 profundidad de 92 kilómetros y 6.9 profundidad 76 kilómetros. Antes hay que deciros que estas predicciones, después de estas predicciones, todas las que haga, voy a hacer algunas con cartas de tarot, ¿vale? Voy a estar haciendo algunas con cartas de tarot también. Aparte de las predicciones que yo vaya haciendo, ¿vale? Para ver si se me pasa alguna cosilla por ahí, como decimos. También se producen fuertes terremotos de 7.0, profundidad 167 kilómetros, 7.1 profundidad 139 kilómetros, 7.3 profundidad 112 kilómetros, 7.5 profundidad 101 kilómetros y 7.7 profundidad 92 kilómetros. Estará entre 7,7 y 7,8, ¿vale? Estará entre esos dos, 7,7 y 7,8. Y de profundidad 92 kilómetros, eso sí. Deciros también antes de seguir con los maremotos. Predicciones cumplidas, videos y comunidad. Hay predicciones en mi comunidad, por si os interesa verlo, ¿vale? Fuerte maremoto 6.9 con profundidad de 188 kilómetros. Va a ocurrir en hora de mañana, a 80 millas de las costas de Paracas. Va a haber alerta tsunami que van a desactivar un poco de tiempo después, sobre una hora, ¿vale? De 45 minutos a una hora. Después de dar la alerta, la desactivan. 7.0, profundidad de 92 kilómetros a 50 millas de la costa de Caracas, alerta tsunami con olas de hasta 16 metros de altura, ¿vale? Y va a ocurrir en horas de tarde, así que mucho cuidado.
Ahora vamos a seguir con Cajamarca. Ahí se va a producir sismo y terremotos, mucho cuidado. 2.2 profundidad de 93 kilómetros, 2.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 110 y 124 kilómetros, 2.0 con profundidad de 126 kilómetros, 2.0 a 2.9 máximo con profundidades entre 130 y 149 kilómetros, 4.1 con profundidad de 150 kilómetros, 4.3 con profundidad de 153 kilómetros, 4.5 a 5.0 máximo con profundidades entre 151 y 159 kilómetros, 5.2 con profundidad de 161 kilómetros, 5.4 a 5.8 marísimo con profundidades de 367 a 170 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.9, profundidad 119 kilómetros, 6.0 profundidad 108 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 95 kilómetros, 6.4 con una profundidad de 77 kilómetros, 6.6 con una profundidad de 52 kilómetros y 6.8 con una profundidad de 39 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.7, perdón, que estoy con la garganta. 7.0 profundidad 187 kilómetros, 7.1 profundidad 152 kilómetros, 7.3 profundidad 116 kilómetros, 7.5 profundidad 107 kilómetros y 7.7 una profundidad de 93 kilómetros. Suyo. En suyo veo que se va a producir sismo y terremotos. Es lo siguiente: 2.0 a 2.9, barísimo con profundidades entre 30 y 49 kilómetros. 3.1 con profundidad de 66 kilómetros. 3.3 a 3.8, barísimo con profundidades entre 77 y 90 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 96 kilómetros. 4.2 a 4.4, barísimo con profundidades entre 101 y 118 kilómetros. 5.1 con profundidad de 122 kilómetros, 5.3 a 5.8 máximo con profundidades entre 130 y 149 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.9 con una profundidad de 102 kilómetros. Además, un 6.0 con una profundidad de 101 kilómetros. Seguimos. Los terremotos. 7.0 profundidad 133 kilómetros, 7.1 profundidad 105 kilómetros, 7.3 con una profundidad de 96 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 72 kilómetros y 7.7 con una profundidad de entre 16 y 20 kilómetros. Y ahora ya vamos a terminar con Moquegua. Moquegua. Vaya nombre, ¿no? Moquegua. Vaya nombre que también que tienen aquí. Bueno, de todas maneras lo pongo aquí abajo, ¿vale? En descripción va a estar. Yo primeramente voy a subir en lo que es ay, perdón, es que el pelo se me sube para arriba y voy incómoda. En short, ¿vale? Primero lo voy a subir en short y luego lo subo en vídeos, ¿de acuerdo? Y cuidado con los copiones y las copionas, ¿eh? Denunciarlas. Si veis algo de que estén hablando o hayan hablado algo sobre lo que yo estoy subiendo, ¿vale? Porque yo sí tengo derechos de autor, a ellos no lo tienen. Les estoy dando la oportunidad de que borren todo lo que me ha copiado, ¿vale? Todo lo que me han copiado, si no quieren ser totalmente denunciadas y denunciados. Y me da igual el país que sea, pueden ser de Estados Unidos, pueden ser Chile, pueden ser Argentina, pueden ser Puerto Rico, me la suda, como decimos. Porque lo que es mío, atento. Y ya me está hinchando los ovarios de ver cómo se están lucrando con trabajos ajenos. Yo, Mocuegua, sismo 2.3 con una profundidad de 109 kilómetros, 2.6, 2.2, máximo con profundidades entre
16 a 120 kilómetros, 3.4 con una profundidad de 127 kilómetros, 3.6, 4.3, máximo con profundidades entre 133 a 149 kilómetros, 4.5 con una profundidad de 147 kilómetros, 4.7 a 5.0, máximo con profundidades entre 150 y 169 kilómetros, 5.2 con profundidad de 177 kilómetros, 5.4 a 5.7, máximo con profundidades entre 179 a 190 kilómetros. 5.9 con una profundidad de 191 kilómetros. Sismos 6.0, profundidad 89 kilómetros. 6.1, profundidad 108 kilómetros. 6.3, profundidad 69 kilómetros. 6.5 con una profundidad de 112 kilómetros. 6.7 con una profundidad de 98 kilómetros y 6.9 con una profundidad de 2 kilómetros. Entonces se va a producir este terremoto de 7.0, profundidad 143 kilómetros, 7.1, profundidad 118 kilómetros, 7.4, profundidad 96 kilómetros, 7.6, profundidad 105 kilómetros, 7.8 con una profundidad de 66 kilómetros. Cuidado con el 7.8, porque con y el 7.6 se va a producir una alerta de tsunami. Y tsunami con olas de hasta 17 metros de altura y va a ocurrir a 60 millas de las costas de esta población de Yo, ¿vale? Y va a ocurrir en horas de tarde-noche. Y el 7.8 lo mismo, pero va a ser 7.8, profundidad 66 kilómetros, a tan solo 11 millas de las costas, ¿vale? Va a ocurrir de madrugada. También se va a producir maremotos. Uno por la tarde, que es un 6.8 con una profundidad de 149 kilómetros, con 95, a 95 millas de las costas de Yo. Creo que eso se pronuncia así, ¿eh? Va a haber alerta tsunami y se desactiva. Y 7.0 con una profundidad de 84 kilómetros con 30 millas de las costas de Yo, con alerta de tsunami y tsunami con olas de 10 a 18 metros de altura y va a ocurrir en horas de noche, concretamente en la hora de cena, ¿vale? Así que vais a tener que tener mucho cuidado en la hora de la cena en Perú, ¿vale? Y más en esta población porque se va a producir muy pronto se va a producir maremotos. En Perú va a haber pronósticos de terremotos, pero más de maremotos, ¿vale? Si se me olvida algo, en comunidad lo dejo, ¿vale? Podéis revisar comunidad ya, ¿de acuerdo? Estaré subiendo las predicciones cumplidas, tanto en vídeo como en comunidad, ¿vale? Horóscopos en estos días estaré, si me da tiempo, subiendo los horóscopos del mes de julio de 2026. Para que no me conozca, me llamo María Dolores, soy vidente, tarotista, medium y astróloga española y certificada en astrología. Así que mucho cuidadito. Porque por ahí muchos astrólogos y astrólogas que se hacen llamar astrólogo y astrólogas y no tienen ni un puto certificado que la vale, ¿vale? Yo sí los tengo. Y no sé si habrá aquí personas que hayan estado en Facebook. Ya hace muchísimos años yo tenía una cuenta, Marita Saez, que salía la foto como rosa y detrás un de feria que saca los coches de choque. Yo hacía ahí directos siempre, ¿vale? Y estuve un tiempo que no estuve haciéndolo. Y ese tiempo fue cuando estuve estudiando astrología. He hecho cursos y he hecho un máster en astrología. Yo sí estoy certificada legalmente. Yo estoy legalmente certificada como astróloga.
Y mucho cuidado con lo que se hacen llamar así, o videntes o tarotistas, que ni lo son, que son unos chantas, unos estafadores, charlatanes, copiones de mierda, con perdón. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Perú, tercera y última parte. Nos vemos. Un besito a todos.